¿Cómo puedo resistir el mal? Existe una estrecha conexión entre el bien y Dios y el mal y el diablo. Detrás del poder del bien está Dios mismo. Directa o indirectamente, detrás de nuestros malos deseos y las tentaciones del mundo, se encuentra el mal personificado, el diablo. A causa de la existencia de tanta maldad en el mundo, algunos consideran que es más fácil creer en el diablo que en Dios. Comentó una vez William Peter Blatty, productor de la película El Exorcista: en todo lo que hace referencia a Dios, soy un incrédulo, pero cuando se trata del diablo, entonces eso ya es otra cosa. El diablo se hace publicidad, el diablo hace muchos anuncios. Pero también, por otro lado, hay muchas personas en el mundo occidental que encuentran más difícil creer en el diablo que en Dios. Eso puede ser en parte a causa de una falsa imagen que tienen del diablo. Si la imagen que tienen de Dios, como la de un anciano con barba blanca sentado sobre una nube, es absurda e increíble, también lo es la de un diablo con cuernos paseándose por el infierno con un tridente. No estamos tratando con un ser extraterrestre del espacio sideral, sino con una verdadera fuerza del mal activa en el mundo de hoy. Una vez que hemos aceptado creer en un Dios trascendente, de alguna manera es lógico aceptar la existencia del diablo. Creer en un gran poder trascendente del mal no añade nada a las dificultades que representa creer en un poder trascendente del bien. De acuerdo con la perspectiva bíblica, detrás del mal que hay en el mundo está el diablo. La palabra griega para diablo es diabolos, el que siembra la confusión, el que rompe el diálogo, la cual traduce el término hebreo Satanás, que significa acusador. La Biblia no nos dice demasiadas cosas sobre los orígenes de Satanás. Nos lo presenta como un ángel caído, como podemos leer en este texto de Isaías: como has caído del cielo, lucero del alba, como estás derribado por la tierra, opresor de los pueblos. Tú pensabas: escalaré los cielos, alzaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en la morada divina, subiré a la cima de las nubes, seré igual que el Altísimo. ¿Cómo has caído al abismo, a lo más hondo de la fosa? Aparece en algunas ocasiones en alguno de los libros del Antiguo Testamento, como en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1 y siguientes, o en Primero de Crónicas 21:1. No se trata simplemente de una fuerza, es una persona. El Nuevo Testamento nos proporciona un cuadro más claro de sus actividades. El diablo es un ser espiritual que está en activa rebelión contra Dios y que tiene un liderazgo sobre muchos demonios como él. El apóstol San Pablo nos dice: revestíos de la armadura que Dios os da para poder hacer frente a los astutos ataques del diablo, porque no nos toca luchar contra realidades humanas, sino contra las potencias y autoridades que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos que están en las regiones celestiales. Efesios 6, 11, 12. Pablo nos enseña que no hemos de subestimar al diablo y a sus ángeles, pues son astutos, poderosos y malignos. No habríamos de sorprendernos cuando somos atacados por ellos. ¿Por qué hemos de creer en la existencia del diablo? Algunos dicen que hoy en día no se puede creer en el diablo. Ciertamente existen buenas razones para creer en su existencia. En primer lugar, la existencia de Satanás es un dato bíblico. Eso no significa que la Biblia se concentre en el diablo. En el Antiguo Testamento se menciona muy pocas veces a Satanás. La doctrina sobre él
se desarrolla más a fondo en el Nuevo Testamento. Jesús creía claramente en la existencia de Satanás y de hecho fue tentado por él. Con frecuencia Jesús expulsaba demonios, liberando a la gente de la fuerza del mal y del pecado en sus vidas, y dio autoridad a los discípulos para hacer lo mismo. El Nuevo Testamento contiene muchas referencias sobre el trabajo del diablo. Primera de Pedro 5, 8, 11, Efesios 6, 1, 12. En segundo lugar, a lo largo de todas las épocas, los cristianos han creído en la existencia del diablo. Los teólogos y los padres de la Iglesia antigua, los teólogos medievales, modernos y contemporáneos, los predicadores y una gran mayoría de hombres y mujeres de Dios han sabido que existían fuerzas espirituales del mal muy reales. Tan pronto como comenzamos a servir al Señor, el interés del diablo se incrementa. San Juan María Vianney afirma: el diablo solo tienta a aquellas almas que quieren abandonar el pecado. Las otras ya le pertenecen y no necesita tentarlas. En tercer lugar, el sentido común confirma la existencia del diablo. Cualquier teología o teoría religiosa que ignore la existencia de un espíritu personal del mal tendrá muchas dificultades para explicar por qué hay regímenes políticos diabólicos, tortura y violencia institucional, homicidios masivos, violaciones brutales, tráfico de droga a gran escala, atrocidades terroristas, abuso físico y sexual de niños, actividades ocultistas y rituales satánicos. ¿Quién hay detrás? Dice así una canción. Algunos dicen que ha sido el diablo, otros dicen que ya no está, pero la gente sencilla como tú y como yo quiere saber quién sigue manipulando el negocio. La Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia y la razón, los cuatro, apuntan hacia la existencia del diablo. Eso no significa que hayamos de estar obsesionados con él. Tal como lo explica C.S. Lewis, hay dos errores iguales y opuestos en los que puede caer la raza humana en cuanto a los demonios. Uno es no creer en su existencia, el otro es creer y sentir un interés desmesurado por ellos. Por ambos errores se sienten igualmente complacidos y exaltan tanto al materialista como al brujo con la misma complacencia. En cuanto a no creer en Satanás, Michael Green ha dicho: como cualquier enemigo que puede persuadir a la oposición para que le vea a nivel inferior, Satanás está muy complacido con el estado actual de las cosas, ya que le permite actuar libremente, con una facilidad extrema y con mucha eficacia, confiado porque no se le toma en serio. Cuanto más pueda conseguir que la gente dude de su existencia o no crea en él, mejor. Cuanto más pueda cegar el entendimiento de la gente respecto a la verdad de lo que está sucediendo, más fácil será para él avanzar en su destrucción. Muchos caen en el peligro opuesto de manifestar un interés excesivo y nocivo por el diablo. Hoy en día, curiosamente, en una sociedad tan poco religiosa y tan poco creyente como la nuestra, ha crecido el interés en el espiritismo, la quiromancia, la ouija, la consulta a los muertos a través de un medium, llamado también canalización, la astrología, los horóscopos, la brujería y los poderes ocultos. Involucrarse en estas prácticas está expresamente prohibido por la palabra de Dios. Véase Levítico 19:26 y siguientes, Deuteronomio 18:10, Gálatas 5:19 y siguientes, Apocalipsis 21:8 y 22:15. Si nos hemos involucrado en alguna de estas cosas, podemos ser perdonados. Hemos de arrepentirnos, confesarnos
y deshacernos de cualquier artículo relacionado con esta actividad, como amuletos, libros, vídeos y revistas. Hechos de los Apóstoles 19:19. ¿Cuáles son las tácticas del diablo? El propósito último del diablo es destruir a todo ser humano. Juan 10:10. Él quiere que sigamos un camino que nos lleve a la destrucción. Para conseguirlo, trabaja para evitar que la gente desarrolle la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice: a ellos, los incrédulos, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no les ilumine el Evangelio de Cristo glorioso, que es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4. Mientras caminemos por donde quiere Satanás y nuestros ojos estén ciegos, probablemente no nos daremos cuenta de sus tácticas. Una vez empecemos a caminar por la ruta que nos lleva a la vida y nuestros ojos estén abiertos a la verdad, nos daremos cuenta de los ataques del diablo. Satanás comienza a atacar sembrando la duda y la sospecha. Así sucede en los capítulos iniciales del libro del Génesis, cuando el maligno le dice a Eva: ¿así Dios os ha dicho que no comáis de los frutos de los árboles del jardín? Génesis 3:1. Su primer paso fue crear la duda en la mente de Eva. Vemos la misma táctica en las tentaciones de Jesús. El diablo se dirige a él y le dice: si eres hijo de Dios, Mateo 4:3. Primero él levanta la duda y después vienen las tentaciones. Su estrategia no ha cambiado, aún levanta dudas en nuestra mente. ¿Realmente dijo Dios que esto o aquello es malo? O si tú eres cristiano, el diablo procura erosionar nuestra confianza en lo que Dios ha dicho y debilitar nuestra relación con Él. Hemos de reconocerle en la fuente de muchas de nuestras dudas. Permiso y castigo. En Génesis 2:16-17, Dios quiso dar a nuestros primeros padres un permiso muy extenso. Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, una prohibición, pero no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después les advirtió del castigo que recibirían si le desobedecían, porque el día en que comas ten por cierto que morirás. Satanás ignora deliberadamente el amplio margen del permiso y se concentra en la única prohibición, la cual exagera. ¿Así Dios os ha dicho que no comáis del fruto de ningún árbol del jardín? Génesis 3:1. Sus tácticas no han cambiado. El diablo ignora que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. Y que las pocas prohibiciones nos han sido dadas para nuestro bien, para preservar la felicidad de nuestra vida. Satanás ignora la bendición que representa caminar en una relación con Dios, ignora la bendición de las familias y los matrimonios cristianos, la seguridad de un hogar cristiano, el nivel de amistad que podemos disfrutar como cristianos y un gran número de bienes que Dios ofrece a aquellos que le conocen y aman. El diablo no nos dice nada de todas estas cosas, sino al contrario, se concentra en una pequeña lista imaginaria de cosas que no están permitidas a los cristianos, recordándonos que no nos podemos emborrachar, decir malas palabras o ser promiscuos. Son relativamente pocas las cosas que Dios no permite que hagamos, y además hay muy buenas razones para que se nos prohíban. Finalmente el diablo niega que haya castigo. Dice: no morirás. Génesis 3:4. Nos engaña diciendo que no nos hará daño desobedecer a Dios, que podemos hacer lo que queramos. Satanás nos quiere hacer creer que Dios no quiere lo mejor para nuestras vidas y que nos perdemos un gran beneficio si le obedecemos. De hecho, el resultado es el contrario.
Fíjate bien también que en toda tentación se te muestra solo el principio, pero nunca se te muestra el final. Consecuencias de la desobediencia. En los versículos siguientes veremos las consecuencias que comporta desobedecer a Dios. Primero hay pena y vergüenza. Adán y Eva se vieron desnudos, se sintieron descubiertos y comenzaron a cubrirse. Génesis 3:7. Si cada acto que hemos realizado se mostrase en una pantalla, seguido de una lista de los pensamientos que hemos tenido, desearíamos salir corriendo. En lo más profundo de nuestro ser, todos nos sentimos avergonzados por nuestros pecados. No queremos que la gente lo sepa. Sir Arthur Conan Doyle hizo una vez esta jugada a 12 hombres para ponerlos a prueba. Todos eran muy conocidos, respetados y honorables. Se les tenía por baluartes de la sociedad inglesa. Les envió a cada uno un telegrama con el mismo mensaje: huye ahora mismo, todo se ha descubierto. Antes de 24 horas todos se habían ido del país. Virtualmente todos nosotros tenemos algo en nuestra vida de lo que nos avergonzamos, alguna cosa que queremos que nadie sepa. Con frecuencia levantamos barreras y muros a nuestro alrededor para evitar la posibilidad de ser descubiertos. Relaciones rotas. Lo que ocurrió después de la desobediencia fue que la relación entre Adán y Eva y Dios se vio interrumpida. Cuando sintieron que Dios se aproximaba, se escondieron. Génesis 3:8. Hay muchas personas hoy en día que se esconden de Dios. No desean aceptar su existencia o viven como si Dios no existiera para no verse interpeladas por su palabra. Como Adán, tienen miedo. Algunos tienen un temor real de ir a la iglesia o de juntarse con cristianos. Una vez, un compañero me explicaba que había hecho amistad con un chico del pueblo donde estaba como párroco. Era un muchacho que no frecuentaba la iglesia, pero que tenía muchos valores humanos. Un día mi compañero le propuso: escucha, Andrés, ¿por qué no vienes a la iglesia y participas también en el grupo de jóvenes? El chico le dijo que el domingo siguiente iría a misa y que procuraría ir a las reuniones del grupo de jóvenes. Llegó el domingo y Andrés no se presentó. ¿Qué había sucedido? Otro día mi compañero y él se vieron. Andrés le dijo que el domingo había llegado justo hasta la puerta de la iglesia, pero que no se atrevió a entrar porque le daba miedo. El pobre Andrés estaba en una situación en la que no podía mirar a Dios cara a cara, se encontraba separado de Dios. Cuando invitas a la gente a venir a la iglesia y a participar en la vida de la parroquia y responden que no tienen tiempo, a menudo te imaginas que esta no es la razón, sino que hay una razón más de fondo: el miedo y la inquietud a la conversión, a tener que cambiar de vida. Adán y Eva se separaron de Dios por el pecado, pero inmediatamente Dios intentó acercarlos a Él llamándoles: ¿dónde estás? Todavía hoy hace lo mismo. Después viene la separación entre el hombre y la mujer. Adán culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente, pero todos son responsables de su propio pecado. No podemos culpar a Dios o a los demás, ni tan siquiera al diablo, ya que seguir la voz del maligno será responsabilidad y decisión nuestra. Que nadie, cuando es probado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede tentar hacer el mal. Él no tienta a nadie. Cada uno es tentado por los propios deseos que le atraen y le seducen. Estos deseos, una vez fecundados, engendran el pecado, y de la plenitud del pecado nace la muerte, nos dice el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1, versículos del 13 al 15. Vemos esto en nuestra sociedad de hoy. Cuando las personas se alejan de Dios,
comienzan a pelearse entre ellas. Vemos la ruptura de las relaciones en cualquier lugar que miremos: matrimonios rotos, hogares destruidos, mala relación con los parientes o los vecinos, mala convivencia en el trabajo, guerras civiles y guerra entre las naciones. Finalmente vemos en el castigo de Dios a Adán y Eva que nuestros primeros padres fueron engañados por Satanás. Vemos cómo su engaño llevó a Adán y Eva a alejarse de Dios e ir hacia un camino que desde el principio el diablo sabía que conducía a la destrucción. Podemos ver que Satanás es mentiroso, destructor, tentador, alguien que levanta dudas. Es también acusador y calumniador. Satanás acusa a Dios ante la gente. Dios es el culpable de todo. Dios, dice él, no es digno de confianza. Por otro lado, él acusa a los cristianos ante Dios. Apocalipsis 12:10. También niega el poder de la muerte de Jesús. Nos condena y nos hace sentir culpables no por algún pecado en particular, sino con un sentimiento difuso y general de culpabilidad. En contraste, cuando el Espíritu Santo llama nuestra atención hacia algún pecado, Él lo identifica para que nos podamos apartar. La tentación no es lo mismo que el pecado. A veces el diablo pone en nosotros algún pensamiento que sabemos que es malo. En ese momento tenemos la oportunidad de decidir si lo aceptamos o lo rehusamos. Si lo aceptamos, estamos en el camino de cometer el pecado. Si lo rehusamos, actuamos como actuó Jesús. Él, de forma parecida a nosotros, ha sido probado en todo, pero sin pecar. Hebreos 4:15. Cuando Satanás puso pensamientos malignos en su mente, Jesús los rechazó. Pero a menudo, antes de que tengamos tiempo de decidir, Satanás nos acusa. En una fracción de segundo él nos dice: mírate, ¿y tú te llamas cristiano? ¿En qué estabas pensando? Fíjate lo que has hecho. Tú no puedes ser cristiano. Es un cristiano no lo tendría en su mente. Es un cristiano no lo haría. El diablo quiere que estemos de acuerdo con él y digamos: oh, no, ya no puedo ser cristiano. O bien, oh, no, ya lo he hecho mal. Ahora ya no importa que continúe haciendo mal. Estamos en un camino descendiente y eso es justamente lo que él quiere. Sus tácticas son acusación y condena. Si el diablo puede provocar culpabilidad en nosotros, entonces sabe que pensamos más o menos esto: ahora ya no hay diferencia si lo hago o no, de todas maneras ya he fallado, así que lo hacemos y la tentación se convierte en pecado. Satanás quiere que la derrota se constituya en un patrón de nuestras vidas. La primera inyección de heroína puede que no sea suficiente para convertirnos en adictos, pero si nos vamos inyectando cada día, se apodera de nosotros y nos convierte en adictos. Nos ha enganchado. Si caemos en la rutina de hacer cosas que sabemos que son malas, estas cosas se apoderan de nosotros, nos convertimos en adictos y estaremos en el camino en el que Satanás quiere que estemos, el camino que conduce a la destrucción. Mateo 7:13. ¿Cuál es nuestra posición? Como cristianos, Dios nos libra del poder de las tinieblas y nos traspasa al reino de su Hijo amado. Colosenses 1:13. Antes de convertirnos a Jesucristo, Pablo dice que nos encontrábamos bajo el dominio de las tinieblas. Satanás nos gobernaba y estábamos sujetos al pecado, la esclavitud, la destrucción y la muerte. Eso es lo que significa estar bajo el dominio de las tinieblas. Ahora hemos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz. A partir de nuestra conversión a Jesucristo, somos trasladados de las tinieblas a la luz, y en el reino de la luz Jesucristo es Rey.
En este reino hay perdón, libertad, vida y salvación. Una vez que hemos sido trasladados, pertenecemos a Jesucristo y a su reino. Cuando Satanás nos quiera traer con sus tentaciones, nuestra respuesta ha de ser: ya no soy tuyo, no te pertenezco, pertenezco a Cristo. Satanás es un enemigo vencido. Lucas 10, 17, 20. En la cruz, Jesús ha desarmado las potencias y autoridades y las ha expuesto públicamente como prisioneras en su marcha triunfal. Colosenses 2:15. Satanás y todos sus demonios han sido derrotados en la cruz, por eso tanto él como sus demonios tienen tanto miedo de Cristo y su cruz. Jesús nos ha liberado de la culpa, por tanto no nos hemos de sentir condenados. Él nos ha liberado de toda adicción, rompiendo el poder de las fuerzas del mal. Acabó con el temor a la muerte cuando venció la muerte. Con eso nos hizo libres de toda clase de temor. Todas estas cosas, la culpabilidad, la adicción y el temor, pertenecen al reino de las tinieblas. Jesús nos ha trasladado a un nuevo reino. La cruz ha sido la gran victoria sobre Satanás y sus ángeles. Ahora vivimos en un tiempo de limpieza y regeneración de todas las cosas en Cristo. Aunque no ha sido del todo destruido y aún tiene capacidad de causar problemas, Satanás está desarmado, derrotado y desmoralizado. San Agustín dice que el diablo es como un perro encadenado que solo muerde a aquel que se le acerca. Ante esta situación, es de vital importancia que sepamos la superioridad de la posición en la que estamos gracias a la victoria obtenida por Jesús en la cruz a favor nuestro. ¿Cómo nos defendemos? Ya que la guerra no ha terminado y Satanás aún no ha sido destruido, nos hemos de asegurar de nuestras defensas. San Pablo nos dice: revestíos con la armadura que Dios os da para poder hacer frente a los ataques astutos del diablo. Y enumera las 6 piezas de la armadura que necesitamos para poder luchar contra las fuerzas del mal. El cinturón de la verdad. Efesios 6:14. En primer lugar necesitamos el cinturón de la verdad. Hemos de poseer la verdad cristiana. La conseguiremos leyendo la Biblia, estudiando el catecismo, escuchando la predicación de la Iglesia y conociendo su magisterio, lo que nos capacitará para distinguir la verdad de los engaños del diablo, pues Satanás es el padre de la mentira. Juan 8:44. La coraza de la justicia. Efesios 6:14. Se trata de la justicia que viene de Dios gracias a la obra realizada por Jesucristo en la cruz. Nos permite tener una relación con Dios y vivir una vida justa. Hemos de resistir al diablo. Nos dice el apóstol Santiago: someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá lejos de vosotros. Acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Santiago 4, 7, 8. Todos caemos de vez en cuando. Hemos de levantarnos rápidamente, y lo conseguimos manifestando nuestro arrepentimiento y confesando nuestros pecados. En el sacramento de la reconciliación recibimos la fuerza para el combate. Dios nos promete que si confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón, Él restaurará su amistad con nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de todo mal. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. El calzado del Evangelio de la Paz. Efesios 6:15. Se trata de estar siempre dispuestos y prontos a hablar del Evangelio de Jesucristo. Si estamos constantemente buscando oportunidades para compartir la buena nueva del Evangelio, tenemos una defensa muy efectiva contra el enemigo. Una vez que declaramos nuestra fe cristiana a nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, fortalecemos nuestra defensa.
Es difícil porque sabemos que nos están observando para ver si vivimos de acuerdo con nuestra fe, pero dar testimonio es de gran ayuda. El escudo de la fe. La cuarta pieza de la armadura es el escudo de la fe. Versículo 16. Con él podremos apagar todos los dardos encendidos del maligno. La fe es la actitud opuesta a la duda, al cinismo y al escepticismo que destruyen la vida. Un aspecto de la fe ha sido definido como tomar la promesa de Dios y atreverse a creerla. Satanás lanzará contra nosotros sus dardos de duda para debilitarnos, pero con el escudo de la fe podremos resistir. El casco de la salvación. En quinto lugar, Pablo nos dice que hemos de tomar el casco de la salvación. Veamos tres aspectos de la salvación. Hemos sido salvados del castigo del pecado. Hemos sido salvados del poder del pecado. Seremos salvados de la presencia del pecado. Hemos de entender estos conceptos importantes, conocerlos de tal forma que podamos responder a las dudas y acusaciones del enemigo. La espada del Espíritu. Finalmente hemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17. San Pablo se refiere a las Escrituras. Jesús utilizó las Escrituras cuando fue atacado por el diablo. En cada ocasión respondió con la palabra de Dios y al final Satanás tuvo que desistir y retirarse. Vale la pena aprender de memoria textos y versículos de la Biblia que podemos utilizar para alejar al enemigo y para tener en nuestro corazón y en nuestra mente las promesas de Dios. ¿Cómo atacamos? Como ya hemos visto, Satanás y sus demonios ya fueron vencidos en la cruz y ahora nosotros estamos involucrados en las últimas operaciones de limpieza antes del retorno de Jesucristo. Como cristianos no hemos de tener miedo al diablo. Es él quien tiene un gran temor a las actividades de los cristianos, por eso procurará estorbarnos tanto como pueda. Pero si nos mantenemos firmes, no nos podrá impedir que las realicemos. Hemos sido llamados a orar. Nos encontramos en medio de una guerra espiritual, aunque las armas de nuestro combate no son de origen humano y reciben de Dios la fuerza para destruir fortalezas. Segunda carta a los Corintios 10:4. La oración tiene una gran prioridad para Jesús y también la de tener para nosotros, pues el maligno tiembla cuando ve orar al menor entre los cristianos. En este contexto, la participación asidua en los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía nos unen más a Jesucristo y nos fortalecen en la lucha contra los poderes del mal. Así pues, la oración y los sacramentos son un arma muy eficaz en la lucha contra el mal. La acción. También hemos sido llamados a la acción. En la vida de Jesús, la oración y la acción han ido juntas de la mano. Jesús proclamó el reino de Dios, curó enfermos, expulsó demonios y ordenó a sus discípulos que hicieran lo mismo. Más adelante veremos con más detalle lo que eso significa. Es importante poner énfasis en la grandeza y el poder de Dios respecto a la relativa importancia del diablo. No creemos que haya dos poderes iguales y opuestos, Dios y el diablo. Este no es el cuadro bíblico. Dios es el creador del universo. Satanás es parte de su creación. Es una criatura, una parte caída. Por eso es una parte pequeña. Además, es un enemigo derrotado que está a punto de ser eliminado completamente cuando Jesucristo vuelva definitivamente. Apocalipsis 12:12. Terminaremos mencionando esta excelente ilustración de C.S. Lewis sobre el infierno. Un hombre llega al cielo
y Jesucristo le enseña a los alrededores. Se arrodilla, toma una brizna de hierba y usando el extremo más fino para señalar, encuentra una pequeña grieta en la tierra donde está escondido todo el infierno. ¿Quieres decir que el infierno, ese infinito pueblo vacío, se encuentra en una grieta tan pequeña como esta? Sí, todo el infierno es más pequeño que una piedrecita de tu mundo terrenal, es más pequeño que un átomo de este mundo, el mundo real. Mira esta mariposa, si se tragase todo el infierno, no le haría ningún daño, ni tendría para ella ningún sabor. Pues parece enorme cuando alguien está dentro, Señor. Y ciertamente, todas las soledades, las iras, los odios, envidias y rencores que hay en él, si se redujeran a un solo elemento y se colocara sobre una balanza, contra el momento de menor gozo que siente el más pequeño en el cielo, el peso del gozo sería mucho mayor que el del mal. El mal no puede tener ningún éxito, ni tan siquiera para el mal, de la misma manera que el bien siempre es bueno. Si todas las miserias del infierno entraran en la conciencia de aquel pequeño pájaro amarillo que hay en el árbol, serían absorbidas sin dejar rastro, como si una gota de tinta cayera en el gran océano, para el cual tu océano Pacífico es sólo una molécula.